Buenos días, diputados y diputadas. Buenos días, doctora Perla Gómez. Y empezaría con unas palabras de Nelson Mandela. Negar a la gente sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad. Doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, agradecemos su presencia en este recinto para que nos ayude a comprender qué es lo que pasa en la Ciudad de México en materia de derechos humanos. En el compendio de acciones realizadas por la comisión que usted encabeza, durante 2016, bajo su coordinación con el subtítulo Las acciones de conducción, defensa, promoción y fortalecimiento institucional, nos revela con números los rezagos de casos por atender y de las recomendaciones emitidas en cuanto a violación de derechos humanos en distintos ámbitos de la administración pública del Gobierno de la Ciudad de México desde que usted tomó posesión del cargo. En la página 25 del volumen se observa que ese organismo registró 8,196 expedientes de quejas nuevas, de las que 7,930 fueron calificadas como presuntamente violatorias de derechos relacionados con seguridad pública, procuración de justicia, sistema penitenciario y la administración de la pena, entre otros. Tales expedientes se sumaron a los 8,516 existentes de los que usted reportó en diciembre del 2015 como registros en trámite, por lo que se puede observar que de un total de 16,712 expedientes, la Comisión de Derechos atendió 9,903 y emitió solamente 17 recomendaciones durante 2016. Quedaríamos cortos si solo hablamos de rentabilidad administrativa al considerar el aumento al presupuesto ejercido en 2016. Con él se autorizó para este año del orden de 435.4 millones de pesos, es decir, 60 millones de pesos más, cantidad que si se dividiera entre las acciones efectivas para la protección y defensa de los derechos humanos en la Ciudad de México se encontraría en el orden de 25 millones de pesos por recomendación emitida. Debemos ir más allá de los números y de estas comparaciones. Uno de los aspectos que genera debates en distintos órdenes sociales, especialmente en el seno de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, es la eficacia de las recomendaciones emitidas para atender violaciones a derechos humanos. Desde esta tribuna insistimos que las recomendaciones de violaciones a derechos humanos por abuso del poder deben tener el carácter de vinculantes, propuesta que se oficializó en el 2010 por parte de la CNDH, pero que a la fecha no ha tenido repercusión alguna, sobre todo en materia de administración de justicia, porque reconocemos la comisión no es un tribunal. Sin embargo, las constancias de los expedientes de queja sí pueden tener efectos probatorios. Incluso los argumentos contenidos en las recomendaciones pueden poseer relevancia jurídica en otras instancias. Además, las actuaciones de la Comisión de Derechos Humanos pueden generar la obligación a cargo de las instancias correspondientes de actuar o proceder en el ejercicio de sus funciones al tener noticia de hechos violatorios de derechos humanos. De igual manera, la investigación desarrollada por la Comisión permite a las víctimas y quejosos el acceso a la información y a distintos documentos que obran en el expediente y que pueden ser empleados en otros procesos jurídicos. En este sentido, al hablar de las reformas estructurales, hablaríamos de violación a los derechos humanos porque solo afectan el interés general en beneficio de intereses privados, corporativos, nacionales y extranjeros, que de alguna manera favorecen el oportunismo y la corrupción de las élites políticas nacionales y hasta locales. Derivado de estas reformas vinieron los gasolinazos, que sin lugar a duda afectaron los derechos humanos fundamentalmente de los mexicanos. La Ciudad de México no se quedó atrás en materia de golpes a las economías familiares.
Ahí tenemos el predialazo, que dañó severamente los derechos fundamentales de los capitalinos, y queremos conocer la postura de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en este sentido. En el artículo 31, fracción 4 de la Constitución Nacional, se establece la obligación que tienen los ciudadanos a contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. Es decir, el deber constitucional de tributar es inherente e inseparable el derecho de hacerlo en forma justa, constituyendo un elemento básico de la dignidad humana y como tal un bien primario que debe ser protegido como derecho fundamental. Por ello, la necesidad de reivindicar y postular los derechos de los constituyentes como derechos fundamentales. De ahí nuestra insistencia para que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se pronuncie en contra del predialazo que afecta injustamente al presupuesto familiar y con ello su dignidad personal. Gracias por su atención, doctora Gómez Gallardo, y en obvio de tiempo le entregaré el posicionamiento por escrito. Si usted me lo permite, doctora Perla Gómez, es cuanto, presidente. Gracias, diputada. A continuación, se concede el uso de la tribuna hasta por 20 minutos a la doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a efecto de que rinda su informe.